Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtve.es/a la carta. Hola, mi nombre es Sara Blanco y estás escuchando El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 6. El significado de la libertad. Este es el último capítulo de una serie en la que te hemos contado las historias de Alice Chao en el Diamond Princess en Japón, de María José Andrade en Bolivia y de Lala Mohamed y Hassan Esbai en los campamentos de refugiados saharauis. En el capítulo anterior empezamos una conversación con Ebaba Jameida, periodista saharaui, que nos está explicando cómo ha afectado la pandemia a la vida en el desierto. Esto es lo que nos contó en el capítulo anterior. Cuando un pueblo es consciente de los hospitales que tiene, que son hospitales hechos de adobe y adobe de arena, donde no hay ni siquiera ni una cama UCI, donde no había respiradores, no había absolutamente nada. Cuando ves que vives en medio del desierto, pues lo único que tienes que hacer es prevención, ¿no? Una prima tenía que dar a luz y entonces, bueno, pues fuimos por la noche. Pues lo que te llama la atención, por ejemplo, es que no hay luz. Según datos del Ministerio de Salud saharaui, se han alcanzado como unos 50 casos positivos y confirmados. Pues la verdad es que los saharauis viven bastante confinados. Hola Ebaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal toda tu familia? Todos bien. Todos bien. Bueno, lo dejamos en el capítulo anterior, estábamos hablando de ese aislamiento. Yo recuerdo cuando empezó la cuarentena en los campamentos que hablamos y me dijiste, Sara, es que llevan 45 años aislados del mundo, ¿no? Entonces es como que no era nueva esa sensación de incomunicación, ¿no?, con el resto del mundo. Sí, porque ellos viven, yo siempre digo que viven en el desierto de los desiertos y me gusta mucho esta expresión porque lo define muy bien. Es que viven no solo en el desierto, sino en otro desierto dentro de este desierto. Entonces viven aislados desde 1975 en realidad. O sea, es verdad que esa cuarentena se ha sufrido, que la pandemia que ha golpeado el mundo a ellos también les ha afectado, como también contábamos en el episodio anterior, pero es que ellos están acostumbrados a vivir aislados. Esta pandemia ha separado a muchas familias. Tú llevas un tiempo sin poder ir, obviamente, ¿no?, sin poder viajar a los campamentos. Y cuando Hassan me contaba su historia, me contó algo que me impactó mucho. Él decía que su madre había salido de su ciudad hace 45 años y que no pudo volver. Ellos salieron a tomar aire, o sea, en el Badía, que el Badía es como el campo, y cuando quiso volver a la ciudad no pudo porque Marruecos entró y mi mamá ni quisiera pudo ir a buscar a su hijo. La historia de mi mamá representa a todos los saharauis que han salido de sus ciudades huyendo de la invasión marroquí del Sáhara Occidental. No pudo ir a rescatar a mi hermano mayor porque los marroquíes cerraron las ciudades y no permitieron a la gente entrar. Esta historia de Baba me imagino que no es única, ¿no? Lo que le pasó a la madre de Hassan, que me ha impactado muchísimo, me imagino que le pasó a mucha gente, ¿no? Sí, porque ellos, por ejemplo, también en el caso de mis abuelos, ¿no? Ellos vivían nómada, como la madre de Hassan, y claro, cuando estalla el conflicto y estalla la guerra, pues no pueden volver a su casa que tenían en el Ayun, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi padre, es que mi padre huyó solo. Y él ahora tiene a toda su familia, todas sus hermanas y hermanos en el otro lado, en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Y bueno, en su caso sí que volvieron a verse a través de unos viajes que organizaron Naciones Unidas de reencuentros de familia, pero durante 5 días. O sea, mi padre pudo volver a su ciudad natal y estar con sus hermanas durante 5 días. Luego, en el resto del tiempo, ellos están divididos. Hay un muro que divide, además un muro que mide
más de 2.700 kilómetros, que divide el territorio del Sáhara Occidental, de las zonas liberadas de las ocupadas y, por supuesto, de los campamentos. Y entonces, claro, es que las familias saharauis llevan mucho tiempo completamente divididas. No se pueden ver, no se pueden visitar. No, porque hay una zona que está controlada por Marruecos y luego está la otra parte que controla las autoridades saharauis y los campamentos en Argelia. Y claro, por el conflicto no hay o sea, es una frontera cerrada. ¿Y cómo es esa relación entre las familias después de tanto tiempo? Pues es una relación que resiste, ¿no? Como su propia vida, ¿no? Son relaciones que resisten a la distancia, a las dificultades, y son relaciones que esperan, ¿no? Que intentan como esperar el reencuentro, ¿no? Muchas familias te hablan de reencuentro, cuando volveremos a vernos. A mí la pena que me da es para las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tener una relación con mis tías de parte de padre porque es que no las conozco. Entonces, aunque me llamen de vez en cuando, hablamos y si surge algo o de vez en cuando me mandan algún WhatsApp y alguna foto intercambiamos, pero no es una relación de tía-sobrina, claro, como por ejemplo la relación que tengo con mis tías por parte de madre, que sí que están en los campamentos y que me han visto crecer, ¿no? Y quería hablar también de otra separación de las familias en los campamentos que tiene que ver con el futuro de los jóvenes, ¿no? Hassan estudió medicina en Cuba, me contaba que allí es voluntario en los campamentos, y vamos a escuchar también lo que piensa Lala de esto. Sí, soy voluntario aquí no cobro por mi trabajo. Y los médicos que están aquí también casi no tienen un sueldo fijo, para no decirte que no tienen sueldo. Tienen algo que lo ayuda, que algunas organizaciones internacionales le mandan. Yo como joven veo la vida en los campamentos, que es un poco difícil, sí, porque nosotros miramos el mundo y veamos la diferencia de nosotros como jóvenes saharauis viviendo en un terreno refugiado, y unos vivían en sus países liberados. Eso es lo más difícil para nosotros. Bueno, después de varios meses en contacto con Hassan, que me iba contando un poco cómo iba todo allí, pues de repente me dice que se va. Porque yo tengo que viajar mañana a Argel y tengo que ir a Francia y después a Madrid. Estoy preparando muchas cosas, después te cuento. Bueno, la verdad es que nunca me ha contado, hemos perdido el contacto y bueno, me imagino, ¿no? Me imagino que el futuro de un médico es mejor fuera de los campamentos, ¿no? No sé, me he imaginado yo su historia. Sí, porque es que allí la vida en el Sáhara es realmente difícil y es complicada, y ya no es solo que tú puedas ayudar a tu pueblo, sino que sobre nosotros o sobre la gente joven también recae una responsabilidad con la familia. Al final, muchas familias dependen de los hijos que tienen fuera, y su ingreso es el hijo, es lo que te puede mandar un hijo trabajando o una hija que esté trabajando fuera de allí. Entonces, al final, si tú te quedas en los campamentos, es verdad que puedes hacer una labor encomiable, y Hassan lo hace, y muchos médicos saharauis también lo hacen. De hecho, me consta que a veces se van turnando y durante sus vacaciones como que van yendo para allá. Pero es verdad que hay mucha gente que tiene que salir. Es que al final ya no es solo por ti lo que tú quieras hacer con tu vida, sino también es que de ti depende tu familia. Y entonces al final los jóvenes como que se encuentran entre esta disyuntiva de lo colectivo y lo individual, y buscar este equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entonces hay algunos que hacen una temporada aquí, otra temporada allí, hay otros que, bueno, pues aportan de otra forma, pero es como que hay una población a la que hay que ayudar y hay que aportar un granito de arena, pero también hay una familia a la que hay que mantener. Además siempre los tenéis muy presentes, obviamente, en vuestra vida fuera, ¿no? De ahí. Sí, es que la familia, además el sentido que tiene la familia en nuestra sociedad
es muy importante y va más allá de lo que son el padre, la madre y los hermanos, ¿no? Allí somos todos y tienes un montón de primos y primas, las tías te pueden llamar y es como si te llamara tu madre y si necesita algo y le tienes que echar un cable. O sea, el sentido de la familia es muy fuerte y además es la única red de apoyo, porque nuestros padres no tienen pensiones, nuestras familias no tienen ayuda del Estado, no hay un sistema, ellos no cotizan, no tienen un salario, ¿no? Que dices, bueno, pues pides ayuda o pagas a alguien que te cuide. No, es que la única red que hay es la familia y sobre esto se sustenta la vida en los campamentos. Me imagino que tu familia está muy orgullosa de ti. Bueno. ¿Súper Evaba? No lo sé, la verdad. Bueno, habrá que preguntar. Oye, Evaba, en plena pandemia ha surgido un conflicto, el del Gergerat, que sí que hemos oído aquí en las noticias. Y Lala me contaba que, bueno, ya tiene varios familiares que han sido llamados al frente. Conozco mucha gente que se han ido. Uno de ellos es mi primo y el marido de mi hermana. Y mi hermano también va a irse. Y también los hijos de nuestros vecinos y gente conocida. Y aquí pues nuestros hombres y los jóvenes que fueron a estudiar están estudiando en las escuelas de militares y preparándose porque el presidente saharaui ha dicho que no va a volver atrás mientras que no haya solución y no haya libertad al pueblo saharaui. Y aquí en los campamentos todo sigue normal, casi no hay hombres porque todos están en sus lugares y al frente. Las mujeres están tomando toda su responsabilidad aquí para ayudar en la seguridad. Eva, explícanos qué ha pasado. Aquí escuchamos cuando estalló la noticia, ¿no? Y luego ya como que se ha olvidado, no sabemos cómo está ahora la cosa. ¿Qué ha pasado? Y no sé si es casualidad que esto está allí en plena pandemia. Ha sido un poco a lo mejor la gota que colma el vaso, que ha añadido más tensión, no lo sé. Yo creo que, bueno, lo que pasó realmente fue que había unos saharauis que se manifestaron en el Gergerat, en la parte liberada, y bueno, pues hubo como allí unos días de tensión y Marruecos pues se rompió con su ejército, penetró en el territorio liberado controlado por el Frente Polisario y eso hizo que el Frente Polisario declarase la vuelta a la guerra y el fin de la paz, ¿no? Y bueno, pues hemos visto que está habiendo ataques en el muro. La verdad que es muy difícil hablar de guerra porque no la estamos viendo, no hay imágenes de este conflicto, de un conflicto armado, pero sí es cierto que está habiendo pues ataques en el muro, a lo largo del muro marroquí. Está habiendo hace unos días falleció una persona en el frente. Hay víctimas, incluso civiles. Ha habido dos jóvenes que han muerto a causa de un ataque, un bombardeo. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, no hay imágenes, lo que no se ve no existe, ¿no? Uh-huh. Pero sí que está habiendo, sí que hay tensión, sí que hay ejército desplegado, tanto por un lado como por otro, y sí que está habiendo como ataques y contraataques, ¿no? Continuos. Yo creo que la pandemia ha afectado, pero ha afectado sobre todo lo que yo he visto en el lado saharaui, era como un pueblo celebra la vuelta a la guerra y el fin de la paz, ¿no? Yo no lo entendía, o sea, a mí eso es algo que me ha hecho como reflexionar mucho y sigo sin entenderlo y no logro justificarlo, por supuesto, pero era el hartazgo, ¿no? Y todos te decían que ya les habían matado, ya les habían aislado, ya era suficiente, ya no tenían futuro, realmente se habían quedado sin nada y que no tenían nada que perder. Uh-huh. Entonces, que los jóvenes fuesen al frente de una forma masiva, ¿no? Como nos contaba Lala, yo, mis primos, un hermano mayor, todos han ido y realmente a una desde aquí le impacta, pero si ahondas un poco en lo que viven allí,
no lo justificas, pero puedes Llegas a llegar a entender el entender un poco, hartazgo, ¿no? Es Ujú. como... Y por supuesto que la pandemia, como decías, ha afectado, porque todo esto suma. Ves que tú cada vez importas menos al mundo, ves la dependencia que tienes de lo que viene de fuera, ves cómo tienen que darte limosna para poder sobrevivir, y eso pues para una gente que está formada, que está preparada, que tenemos el capital humano más formado de la historia del Sáhara, ¿no? Todos los saharauis tienen carreras universitarias, han estudiado, pues vuelven a ese desierto y se encuentran que no hay nada, otro día y otro día y otro día, y realmente es una situación de desesperación. Baba, ¿dónde está la salida, la solución? Es una pregunta muy complicada. Es una pregunta siempre muy... he querido preguntártelo. ¿Qué puede ser? Siempre que me hacen esa pregunta, es que no lo sé, pero yo sé que, bueno, pues mientras siga un saharaui, ¿no? Mientras exista un saharaui, pues seguirá existiendo ese conflicto que la comunidad internacional tiene que resolver, que España tiene mucho que decir, y que bueno, pues que hay que resolver y hay que encontrar una solución, y espero que sea una solución que sea la que justa, ¿no? Y según lo que dice la legalidad internacional, que se cumpla ese derecho, ¿no? Ese derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui para culminar un proceso de descolonización. Yo no veo otra salida, otra cosa que sea una salida utópica y que no sea factible, pero me entristecería mucho habiendo crecido en Europa y viendo, ¿no?, el peso que tienen los derechos humanos, ¿no? ¿Y qué salida le dan? Es que no lo sé, Sara, es que me estoy ya reversando, es una pregunta... Sí. Es una pregunta muy difícil. Sí, obviamente si hubiera una solución fácil, pues se hubiera resuelto ya, ¿no? Pero ellos siguen allí, mientras sigan, sí. pues este pueblo tiene que vivir con una cierta dignidad. Sí, que los hospitales tengan luz. Eso. Baba, ¿cuándo tienes pensado volver? No hay fecha, no se sabe. Esta pandemia nos tiene envueltos en la incertidumbre. Pues estos días... No me digas que tienes billetes. No, eso. Estos días pues pasaba por la Gran Vía, justo está la oficina que vende los billetes, la agencia argelina que vende los billetes al Sáhara, y el otro día paseaba por ahí, digo, el día que coja el billete yo me imagino diciéndole a mi madre, no puedo hablar porque sigo llorando, pero porque no me lo puedo creer, y nunca jamás se me ha impedido. O sea, es la incertidumbre de decir cuándo voy a volver. Y eso es lo que mata, o sea, eso es lo que más mata, porque es verdad que te acostumbras a la distancia, te acostumbras a pasar muchos meses fuera de casa, lejos de tu familia, pero el no saber cuándo, y con todo eso que estamos viviendo, ¿no? Que ya ha pasado un año desde la pandemia aquí en España, y dices, madre mía, y que creíamos que iba a durar unos meses, ¿no? Y que todo iba a ir normal, pues la verdad es que ahora lo único que quiero es comprarme un billete y saber que hay una fecha de vuelta. Y tengo muchas ganas de volver, y te confieso, Sara, y todo dependerá de la situación personal en la que esté y laboral, que igual no me cojo el billete de vuelta. Solo por el placer solo de la ir ida, con el solo la billete de ida. ida. Solo ida. Pues me parece y muy buena disfrutar idea. es que tengo unas ganas de abrazar a mi madre y de volver a sentirme libre en ese desierto. Ay, que la libertad. Sí. Que Pues es muy un poco ambiguo, ¿no? Libertad y en ese contexto, ¿no? Pero la personal, la del alma. Sí. Pues Baba, quiero terminar este podcast con un sonido que creo que seguro te va a traer muy buenos recuerdos. ¿Qué pasa en el desierto cuando llueve? Pues es como... cada lluvia es como un milagro, ¿no? Un regalo, ¿no? Realmente. Yo recuerdo, Sara, que hace 3 años estuve con mi abuela, que ella vive nómada en el desierto, y ella persigue la lluvia.
ella busca la lluvia porque cuando llueve pues quiere decir que las cabras, los camellos tienen pasto y que por lo tanto va a haber más leche y va a haber más bondad, ¿no? Ellos persiguen el verde, ¿no? Son hijos de las nubes, por eso de allí la lluvia. Y yo recuerdo que aquí en Madrid como que me agobiaba mucho cuando llovía y me deprimía, ¿no? La típica, ay, llueve, qué día tan feo, ¿no? Y mi abuela me reñiba cada vez que llovía un poco y yo decía, ay, pero es que llueve. No. Yo veía la alegría y la sonrisa de mi abuela y decir, eso quiere decir que vais a venir todos aquí a estas tierras nómadas y que los niños van a poder disfrutar de la leche y que nos vamos a reencontrar todos porque eso quiere decir bondanza, ¿no? Y pues eso, pues entonces ya no me quejo de la lluvia y la verdad es que llover en el desierto es ese regalo, ¿no? Ese regalo pasa pocas veces y cuando pasa trae mucha alegría. Baba, muchísimas gracias por traernos la alegría a la radio, por acercarnos a los campamentos y que ese billete de ida llegue pronto. Gracias a ti, Sara. Muchas gracias. Con este sonido de la lluvia que da esperanza en el Sáhara termina este podcast, El Mundo en Cuarentena. Gracias a Alice Chao, a María José Andrade, a Lala Mohamed, a Hassan Esbai y a Baba Hameida. A todos mis compañeros del área digital, en especial a Aitor Sánchez, Juanjo Cubero, Marta Vicedo, Ángela Gozalo, Álvaro Bravo y Laura Madrid, por su apoyo, sus voces y por creer que este podcast era posible. Sois los mejores. A Juan Morello, por llegar en el último momento y hacer su magia. Sin él, este podcast no sonaría así. Y a vosotros, los oyentes, gracias por escuchar hasta el final. Hasta pronto. El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast, Radio Nacional de España.